Padre Santo, gracias. Gracias por este día, gracias por esta invitación que eres tú, Señor, el anfitrión, el dueño de esta reunión. Eres tú el que pones en nosotras tanto el querer como el hacer. Gracias por este estudio, Señor, donde cada vez avanzamos más hacia ese conocimiento de lo que tú vas a hacer, de los propósitos, de los objetivos, de todo lo que tú eres, de lo que has hecho, de lo que haces, de lo que vas a hacer, porque como hijas tuyas, Señor, necesitamos conocerte más, necesitamos conocer más tus atributos, tus cualidades, Señor, gracias. Gracias por ese privilegio tan grande de habernos llamado, Señor, como hijas tuyas, como princesas, ese discernimiento espiritual de poder entender tu palabra, bendito Dios, gracias. Gracias, en este momento pongo los corazones de cada una de nosotras, Señor, de las personas que todavía no han entrado, de las que están dispuestas a entrar, Señor, las ponemos en tus manos, bendito Dios, para que todas nosotras tengamos esa disposición, ese entendimiento, esa sabiduría, esa inteligencia. Todo, bendito Dios, danos toda la capacidad para entender cada palabra, cada sílaba, cada frase, Señor. No queremos perdernos nada, queremos profundizar más, queremos avanzar más hacia la madurez en Cristo. Hoy queremos poner todo, absolutamente todo cansancio, toda carga, toda preocupación en esa cruz, Señor, y dedicarnos a ti, dedicarnos a lo que tú quieres decir en tu palabra, la forma como lo digas, Señor, que este grupo, Señor, cada vez podamos, bendito Dios, ser instrumentos en tus manos para bendecir a otras personas. Sabemos que los tiempos son difíciles, los tiempos son complicados, Señor, pero estamos bajo tus alas, estamos cubiertas con la sangre de Cristo. Sabemos que estamos apartadas para ti, bendito Padre, y que todo, absolutamente todos nuestros familiares, parientes, conocidos, Señor, queremos pedírtelos por ellos, queremos pedirte por los enfermos, queremos pedirte, Señor, por todas esas peticiones que han sido elevadas ante ti. Y queremos tu respuesta, Señor. Gracias. Gracias porque también es un privilegio saber que cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, tú estás atento a cada una de nuestras necesidades. Hoy queremos poner este capítulo, Señor, en tus manos para que abras tú nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales. Permite, bendito Dios, que hoy sea un día de transformación, de renovación de nuestra mente, porque para eso nos llamaste, Señor, como hijas tuyas, diferentes del mundo, Señor, ciudadanas del cielo, princesas, Señor, embajadoras de Cristo, que podamos defenderte, que podamos, Señor, ser ese reflejo, bendito Dios, de lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre Santo, por este curso, gracias por este discipulado. Hoy queremos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotras todo el tiempo y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Yo pongo mi vida, Señor, en tus manos y que todo lo que vayamos a decir, Señor, sea agradable a ti para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos el capítulo 16. Entonces, 7 copas de la ira de Dios. ¿Ah? Las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios, donde pensábamos que ya los juicios de Dios, las trompetas, los sellos, ya eso ya era suficiente, pues resulta que no es suficiente. Resulta que las 7 copas de la ira de Dios son tremendas, ¿cierto? Pero eso es después que salga la rapto. Sí, claro, nosotras no vamos a estar ahí, gracias a Dios. Eso es un castigo de Dios. Gracias a Dios es un castigo porque ya el Señor ha insistido muchas veces, ya el Señor ha pedido, ha mandado de todo, mandó los 144,000, mandó ángeles, mandó evangelistas, mandó a los 2 testigos, mandó al otro ángel a hablar y todavía siguen tercos, testarudos de que no quieren y no quieren y no quieren. Y los que no quisieron, ya no hay nada que hacer, o sea, ya llega un momento en donde el Señor, ya la ira de Dios se le llenó las copas y entonces vamos a ver esas 7 copas. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer? Voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios.
Ajá. El ¿Qué primer, les ahí dice lo eso? O sigo, sea, ay, no, ahí, ¿qué les está diciendo ahí? que ya es hora ¿Qué es que hora vaya, qué? de dar por terminado todo, ya no hay tiempo de más. ¿De quién Es la creen que gracia. de quién creen que es esa voz? De Dios. De Dios. Esa voz es de Dios porque habíamos visto en el capítulo 15 que Dios estaba solo, que el templo estaba lleno de humo, ¿se acuerdan? Que estaba lleno de humo y no dejaba entrar a nadie. Dios está solo en el templo. Entonces oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención cuando decía vayan es recordando la gran comisión cuando Jesucristo nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ángeles son obedientes. Los ángeles, nosotras tendríamos que hacer ese papel como de los ángeles. Cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos, los ángeles inmediatamente obedecen. No son ángeles que esperan nada, o sea, son ángeles que saben cuáles son sus funciones, que cada uno tiene su función, porque eso lo vamos a ver, cada ángel tiene una copa y cada ángel tiene su función. Entonces vamos a ver el versículo 2. ¿Lo leo? Sí, léelo. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Ajá. Entonces, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. Una llaga maligna y repugnante. ¿Qué creen que es esa llaga maligna y repugnante? Es una úlcera que sale repugnante, que no sana, no va a sanar. El versículo 3, ¿qué dice? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. Bueno, entonces, lo primero que fue las úlceras, ¿no? Las llagas, la llaga maligna y repugnante que va a haber. Lo segundo que es el ángel, la segunda copa. Sangre en el mar. Sobre el mar, o sea, el mar se convirtió en sangre. Cuando el mar se convierte en sangre, va a morir absolutamente todo lo que hay en el mar. Los peces, las plantas, las algas, los delfines, todo lo que hay en el mar se muere, porque cuando hay sangre, esa sangre se coagula, esa sangre se pudre, eso se va a contaminar el agua. Entonces imagínense el mar rojo de sangre. ¿Ustedes han olido la sangre? Horrible. La sangre como huele de feo. Y después, bueno, entonces va a matar absolutamente todo lo que hay del mar. Ya no va a haber comida de mar. Ya no vamos a comer langosta. Nosotras no, los que viven acá. Sí, porque ya nosotras vamos a estar Nosotras allá arriba. no vamos a estar. Nosotras no vamos a estar. Entonces, ya no va a haber mar. Ahora, una de las cosas que si ustedes se dan cuenta, en las trompetas hubo también ese tipo de juicio, pero era la tercera parte que se iba a morir. En esta de aquí de las copas es todo el mar, o sea, de todo el mundo. Lo que antes en las trompetas, el juicio era por terceras partes o era local, por ejemplo, las plagas de Egipto, que se relaciona mucho con las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto eran en Egipto. Aquí va a ser mundial, global, es para todo el planeta. Bueno, entonces primero las úlceras, segundo los mares. Los mares. El tercer ángel está en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo, que eres y que eras,
porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber Salud. sangre como se lo merece. Bueno, entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Ustedes saben la importancia de los ríos en la vida de un ser humano. Claro. El agua potable de donde nosotros abrimos la llave y sale el agua, ¿de dónde sale todo eso? Los ríos, el agua dulce, porque los mares es agua salada, el agua dulce. La gente necesita tomar agua y no va a haber agua porque los ríos van a estar convertidos en sangre. Entonces, eso también... Y no pueden lavar las llagas porque, imagínense, no tienen pueden agua lavar las potable. llagas, no pueden tomar agua, o sea, hidratarse. No, ¿cómo se hacen las cosas sin agua? Sin bañarse, alimentos, o sea, imagínense esa escena, es terrible, es espantoso. Luego dice, en el versículo 5, dice, oí que el ángel de las aguas, o sea, fíjense que hay un ángel para cada función, dice, oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el ángel, justo eres tú, el santo que eres y que eras porque juzgas así. En este momento, o sea, si las personas les están saliendo úlceras, les están saliendo llagas, después ven que el mar se convirtió en sangre, después ven que el río se convierte en sangre, que ven que no pueden tomar agua, que no, los peces se murieron, lo que piensan las personas es, ¿qué pasó con Dios? O sea, ¿dónde está Dios? Y empiezan a blasfemar a Dios. Y fíjense cómo es de oportuno esto que dice el ángel de las aguas, dice, justo eres tú. O sea, es resaltando la justicia de Dios. Aquí todo este capítulo es resaltar que Dios es justo. Nosotros ya no podemos decir, pero tan injusto Dios, o sea, ¿cómo no tiene misericordia o cómo no le conmueve el corazón todo lo que está pasando? O sea, es terrible. O sea, es que si ustedes se imaginan el mar convertido en sangre, los ríos en sangre, la gente con llagas, con úlceras, y Dios, ¿qué? Entonces ahí el ángel está resaltando, justo eres tú eres el santo, el de ayer, el de hoy, el de mañana, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el que mereces toda gloria, tú eres el que mereces toda honra. Y entonces el ángel dice, porque juzgas así, ellos, en el versículo 6, dice, ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. O sea, lo que está diciendo es, las personas que quedaron aquí en la gran tribulación y que todavía no están rendidas a los pies de Cristo, todavía no quieren obedecer a Dios, todavía no quieren leer la palabra, todavía no quieren rendir su vida a Dios, son personas que han matado, son personas que han pecado terriblemente y son personas que no reconocen que necesitan al Dios. Esas personas han matado a personas justas, han matado a personas que han sido santas. Dios nos llama santos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de santos, hablamos de todas las personas que son creyentes, personas que han recibido al Señor Jesucristo. Dios nos llama santos, nos llama apartados. Y el ángel dice ahí, derramaron la sangre de santos y de profetas, porque muchos santos y muchos profetas murieron de la mano de ellos. Y entonces ahora Dios les está haciendo que tomen de esa sangre que ellos derramaron por las otras personas que fueron profetas, que fueron santos. Entonces es como, ustedes hicieron esto, ahora el Señor, la venganza es de Dios. Cuando Dios dice aquí que Él es justo, los ángeles dicen es justo, nosotros recordamos que
que el único justo es Dios y que nosotras no tenemos por qué cobrar venganza, porque siempre Dios va a hacer justicia por todas lo que nos han hecho a nosotros. Si a nosotros nos han hecho algo, si nosotros de una u otra manera hemos recibido injusticia de otras personas, ese pensamiento de venganza no debe estar en nosotras, porque Dios va a hacer justicia en nosotras. Dios va a hacer venganza. Mía es la venganza, no temas. O sea, hágase a un ladito, espérese que tarde o temprano les va a llegar la hora a todas las personas que te hicieron daño. Sino que uno no es así, uno no espera, uno quiere ver las cosas ya y por qué me tratan así o por qué me dicen así y yo debería hacer. Entonces, ahí entendía yo un poquito el evangelio cuando Dios dice, amen a sus enemigos, denle de comer a sus enemigos, porque es que a nosotros no nos corresponde juzgar. A nosotros, el papel de nosotros no es juzgar, no es cobrar venganza, no es hacer justicia en nuestras manos, sino es dejárselo al Señor. Ahí es donde, aquí, estos versículos, el Señor me mostraba eso y decía, wow, sí, tarde o temprano van a llegar, sino que uno quiere que sea ya, pero va a llegar el día en donde Dios va a hacer justicia por todas esas personas que de una u otra manera nos hicieron daño, ¿no? Nos maltrataron, nos hirieron, nos atacaron, por nuestra condición como cristianos. Bueno, el versículo 7. Versículo 7. Oí también que al altar respondía, así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El altar respondía, recuerden que el Señor estaba solo en el templo y lo que se veía era el propiciatorio en donde estaba Dios y de ahí salían los ángeles con la copa. Entonces ahí dice, oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. O sea, reconociendo que el Señor es el Todopoderoso, que Él es el que va a ganar. Aquí en este capítulo estamos viendo es cómo el Señor está cobrando venganza, está haciendo juicio para llegar a la gran batalla de Armagedón y el Señor Jesucristo ganar la batalla. El enemigo vencerlo completamente. Entonces vemos versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas placas, maldijeron su nombre. Imagínense un calor. ¿Cuánto han resistido ustedes de calor? ¿Cuántos grados resisten ustedes de calor? 40 máximo, 45. 45 centígrados, ¿cierto? Aquí hablamos de Fahrenheit. ¿Cuántos grados aguantan ustedes de Fahrenheit? No sé la conversión. 110. 104. Yo, 90. 90 resiste. ¡Wow! Harto. Sí. Yo en 84 ya. El domingo. 100 y pico. Ciento y pico en Arizona, pero porque es muy desierto. seco. Sí. Allá 100 sí. y pico yo he tenido, como 110. Allá sí se puede. Harto. Allá se puede. Sí. Yo me acuerdo que cuando vivía en casa, que tenía un jardín, me dio por jardinear. Entonces me compré mis elementos, mis herramientas, mi sombrero, eso no falta, mi bloqueador, y duré toda la mañana jardineando y a las 3 de la tarde salí, me tomé agua y todo,
y a las 4 de la tarde era un dolor de cabeza que yo decía, pero ¿por qué tengo este dolor de cabeza? Y me decía Leonardo, estuviste todo el día en el sol. El sol era un calor aquí, pero yo usé sombrero y de todas maneras sentía que se me iba a explotar la cabeza. Y yo decía, yo no resisto el calor, o sea, cualquier solecito de eso me da el calor en la cabeza y ahí mismo me duele terriblemente. Y pensaba yo en esto de que las personas, el sol, hablando de que hace muchos años empezaron a hablar de la capa de ozono, de que ya el sol no es el mismo que antes teníamos. Ahora los rayos del sol van penetrando más directamente a la piel de la persona, ya no hay esa protección que había antes, ¿no? Que ya estaba los rayos no llegaban tan directamente a la piel. Ahora hay mucho cáncer de la piel y todo por los rayos del sol tan fuertes. Imagínate en la gran tribulación donde dice que el sol va a quemar con fuego a la gente, las va a quemar. Dice, todos sufrieron terribles quemaduras. ¿Ustedes se han quemado por el sol? ¿Se han quemado? Eso es horrible. Sí, eso es horrible. El dolor, el fastidio. Yo me acuerdo una vez mi mamá que decía, y parece una rana platanera porque me echó maicena, me quemé la cosa más espantosa en la piel y me echaba leche de magnesia, era Philips, algo así, y me tranquilizaba, pero qué dolor, qué fastidio, no podía dormir, no me acomodaba por ninguna parte, la cobija me pesaba, o sea, era espantoso. Yo digo aquí como una quemadura del sol es espantoso. ¿Sí? Y con todo eso, dice, todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. Ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, dice en el versículo 9, en vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. O sea, la gente, yo digo, tiene que haber algo, un corazón muy duro, un corazón muy más hacia el lado de anticristo, de Satanás, para no reconocer y para no doblegar y no arrodillarse ante Dios. O sea, preferían las quemaduras, las úlceras, la sangre en el agua, a arrepentirse. Entonces, ¿cuántas veces hemos predicado, hemos hablado, hemos compartido y la gente, como si nada en sus corazones, que uno dice, ¿a qué hora se va a ablandar este corazón? Pero ahí seguimos, o sea, seguimos insistiendo y todo, pero estas personas que están aquí están totalmente duras, difíciles, frías y distantes. Ni con eso se ablandaron. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? El quinto ángel. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y sus llagas, maldecían al Dios de los cielos, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces, recuerden que hablábamos en capítulos anteriores que Satanás quiso hacer lo mismo del Padre, ¿no? La trilogía. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, él también, el Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, ahí está el trono, dice que cayó sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. O sea, el sol se va a apagar, la luna no va a alumbrar y va a haber un tiempo como de tinieblas, como de neblina, como que no se sabe si es de día o de noche. O sea, un tiempo gris, un tiempo de tinieblas, de zozobra. Ahí, y ahí dice,
y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. O sea, la lengua. O sea, si cuando uno habla mucho, uno necesita tomar agua, porque si no se te seca la boca. Y estos no tienen agua. Entonces, esa boca, ¿cómo va a estar? Se mordían la lengua porque del dolor, o sea, no tienen cómo refrescarse. Y sin embargo, todavía con sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Entonces, seguimos, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, entonces el sexto ángel dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates es muy importante en la Biblia porque primero en Génesis el Edén estaba ubicado cerca al río Éufrates. Para la Biblia, para el Señor es muy importante el río Éufrates. Y dice que derramó sobre el río Éufrates con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De secar sus aguas. Se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Entonces, el propósito de Dios, ustedes saben que el Señor ha hecho ese tipo de milagros, de lo que hizo con Moisés, de darle paso cuando el faraón los estaba persiguiendo y salvar al pueblo de Israel, hizo que se secara el mar rojo y que Moisés pudiera pasar como si fuera un camino seco. No se mojaron. Aquí va a ser exactamente lo mismo con el río Éufrates. Va a ser un camino, va a ser seco el Éufrates, porque el Éufrates hay un límite entre el oriente y el occidente. Y lo que Dios quiere es que todos los reyes del oriente pasen al occidente. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esos reyes, porque estamos hablando ya de todos los que están a favor del enemigo, a favor del demonio, del anticristo, de Satanás, que van en contra de Israel, que lo que quieren es destruir a Israel. Todos esos países del oriente van a pasar por el Éufrates como si fuera un camino seco para llegar a Armagedón y ahí pelear con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos países? Rusia, Turquía, Siria, Irak, Irán, Alemania. Entonces, todos esos países que son de naciones que han estado en contra de Israel, todos esos se van a reunir para hacer la batalla de Armagedón. Entonces, seguimos. Y dice, vi salir de la boca del dragón, vi salir, está hablando Juan en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están los 3, ¿no? Entonces, vi salir de ellos 3 espíritus malignos que parecían ranas. Entonces, está la bestia, que está el dragón, que es Satanás. Está la bestia, que es el anticristo, y está el profeta, el falso profeta, y están los 3, y abren la boca y les sale un espíritu maligno que se parece a una rana. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, las ranas eran catalogadas como animales asquerosos, ¿no? Entonces dice que parecían ranas, son espíritus, dice el versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo. Entonces piensen en estos países, salen a reunir a los reyes del mundo
entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Salen a qué? A decir porquerías, porque es que un espíritu maligno no habla bellezas. Entonces, lo que habla el espíritu maligno son asquerosidades, inmoralidades, perversidades, blasfemias de Dios, y le está tratando siempre de conquistar a todos estos reyes para que ellos se unan a la batalla contra Israel y contra el Dios Todopoderoso. Eso es lo que están haciendo. O sea, estos tres se van a sacar, son demonios malignos. Y ahora, Dios permite, todo esto es permitido por Dios. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que Satanás no está en el mismo nivel de Dios. Satanás es una criatura de Dios. Entonces, Satanás tiene que obedecer a Dios. Dios le permitió a Satanás hacer todo eso y le permitió otra cosa, hacer milagros, que eso es lo que muchas veces engaña a las personas. Las personas muchas veces creen que los milagros todos los milagros son de Dios, y no todos los milagros son de Dios. A veces los milagros son del demonio. Yo no sé si ustedes en Colombia era muy común hablar, y en Venezuela, yo no sé en otros países, pero José Gregorio Hernández, no sé si ustedes han oído hablar de José Gregorio pero Hernández. bastante, y que él hace milagros y que la sanidad, y le creen y le oran, ¿no? Le oran, le rezan de todo. La niña a de él, Piendamó. y que han curado, dice, y que les ha hecho el milagro y que los ha curado. Y dice, a la niña de Piendamó, claro. La niña de Piendamó, el indio amazónico, que me curaron con las manos, sí, que me tocaron aquí, con las manos me curaron. Todo eso es del demonio. Sí. Entonces las personas quedan sanas y empiezan a adorar esa persona. Entonces ya José Gregorio Hernández tiene la estatuilla. Bueno, entonces muchas guardan la medallita, el escapulario, el ídolo, y eso es Satanás, eso es puro Satanás. Pero Dios aquí va a permitir que estos tengan esa capacidad de hacer milagros y de conquistarse a los reyes del mundo entero para la batalla de Armagedón, que es donde van a pelear contra Israel, porque odian a Israel. La batalla de Armagedón. Luego dice, versículo 15, aquí ya hay como un paréntesis. Se dan cuenta que no está hablando de ningún ángel, o sea, vamos en el sexto ángel, y hay como un paréntesis que dice que, María Eugenia, versículo 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Mi Todopoderoso. Despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Cuidado, cuidado, vengo como un ladrón. ¿Se les oye parecido a algo? El Señor vendrá como ladrón en la noche. Exacto, exacto. Entonces, ahí hay como una advertencia, hay una promesa, porque dice, vengo como un ladrón, dichoso, dichoso. Cuando Dios dice dichoso, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es dichoso. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Qué entienden ahí? Pensando en Jesús, en que Jesús es el que te está hablando ahí, ¿qué te está diciendo con respecto a tu posición como hija de Dios? ¿Qué entiendes tú ahí? Hay que estar velando para no irse a dejar manejar del espíritu. Estar a cuenta con Él. Para el Señor. Lo importante es que estar a cuenta con Él y no nos agarre con tantas cosas sin confesar. Exacto. Con respecto a la vestidura que Dios nos ha dado espiritual, ¿qué entienden ustedes acá?
Dice, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Y Lo que si uno decía. tiene pecados, si uno tiene resentimientos, si uno tiene, ¿cómo se dice? No perdona, culpas o algo así, uno tiene que estar diariamente Limpio. listo. Examinándonos diario, ¿no? Con el Espíritu Santo, Señor. Pegaditos a Dios, como dice Carolina. Pegaditos a Dios. Mira que cuando Dios dice no se acuesten bravos, no se acuesten bravos, no se acuesten enojados, que el sol no se ponga de tu enojo, que muchas veces, yo mañana arreglo esto, mañana tú no sabes si mañana estás o no estás. Yo mañana lo llamo y arreglo con él y lo llamaste y no te contestó. ¿Ves? Entonces, tener la conciencia limpia todas las noches, o sea, me acosté tranquila, en paz me acuesto y en paz me levanto, sin ninguna carga, sin ningún peso, relajada, tranquila, disfrutando un día más. Es un día nuevo, es un nuevo amanecer en Cristo. Ayer ya pasó, lo que ya hice ayer ya quedó atrás. Ya no tengo cuentas nuevas, o sea, tener las cuentas con el Señor así corticas, o sea que, tengo que resolver este chicharrón aquí que no he podido, es que no he podido perdonar a esta persona y cada vez que la veo siento una cosa que, entonces esas son tener cuentas grandes con Dios, o sea, si Dios nos dice perdonen es ya, decidir, perdonar. Y eso es un alivio para nosotros porque nos da libertad, nos da sanidad, nos da el acostarse uno tranquilo, que no le debe a nadie, que no tiene cuentas con nadie. O sea, eso es lo que el Señor quiere porque como Él viene en cualquier momento, que no nos coja, como dice Mayra, con los calzones abajo. Ay, espera un momentico, yo resuelvo esto porque es que todavía lo tengo ahí, que lo tengo en remojo. Entonces, sí, tener todos los días, el Señor nos da esa capacidad, nos da esa oportunidad. O sea, es que nosotras ahora tenemos siempre, no me canso de decirlo, nosotras somos privilegiadas en este tiempo. Porque lo que a esta gente les espera en la gran tribulación es espantoso, espantoso. Si nosotras hemos sufrido la pandemia, pero hemos tenido agua, hemos tenido mares, hemos tenido luz, hemos tenido alimento, hemos tenido salud, gracias a Dios. ¿Cómo serán estas personas que el sol los está atormentando, que las aguas de los mares se están convirtiendo en sangre, donde ya no hay animales marinos, no hay ni un animal marino, ya no podemos comer la trucha, ni el tiburón, ni los caracoles, nada, tan rica que es la comida del mar y ya no pueden comer eso, ya no pueden tomar agua, que tan rica que es el agua, y no pueden tomar agua, o sea, eso es un tormento, eso es un infierno. Entonces, bueno, por esa parte, entonces el Señor hace como esa interrupción, ¿no? Cuidado, mire, alerta, vengo como un ladrón dichoso, el que se mantenga despierto. Nosotras tenemos que estar despiertas. Amén. Y todos los días pidámosle al Señor, Señor, dame visión, dame ojos espirituales, para poder ver más allá de lo que ven mis ojos naturales. Porque el Señor ya nos da la capacidad de nosotras tener el discernimiento de ver más allá de lo que otras personas naturales ven. Otras personas naturales ven lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la política, pero el Señor nos está mostrando espiritualmente qué hay allá, cuál es el propósito de Dios. Es pedirle al Señor eso, discernimiento, sabiduría y ojos espirituales para poder ver lo que la gente natural no ve. Bueno, entonces, ¿qué dice el versículo 16?
Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Entonces, Armagedón es un lugar donde se han hecho muchísimas peleas. Hasta Napoleón estuvo en Armagedón. Nabucodonosor estuvo en Armagedón. Donde ahí se han realizado las grandes batallas. El Señor escogió ese espacio para pelear, batallar y ganar, porque ya la batalla está ganada. En este momento ya se está preparando, es para la victoria, para destruir totalmente, absolutamente todo. Es que no queda nada, no queda nada. ¿Sí? Las trompetas, si nosotras estudiamos las trompetas, fíjense que el juicio de las trompetas quedaba siempre, o sea, destruía el 3/4 partes, pero aquí va a destruir absolutamente todo el planeta Tierra. Wow. Entonces, el versículo 17, ¿qué dice? Perdón, Carolina, una preguntita. Sí. ¿El sitio exacto de Armagedón dónde es? Ahora te muestro que tengo un mapita. Sí. Eso es en Israel. Sí. ¿Tú estuviste allá? Yo estuve allá. ¿Sí? ¿En Sí. Armagedón? Sí. ¿Cómo es? Descríbelo. Es un llano inmensísimo, pero inmenso. Uno lo ve de acá arriba, uno ve de acá, parte de acá arriba, y ve allá el llano. Es un llano hermoso, grande, mejor dicho, tremendo. Ahí es donde va a ser la batalla final. Wow. ¿Y qué color tiene? ¿O qué? Tiene un color como mostacita, como que si la hierba estuviera quemada. ¿Seca? Como seca. Eso, ajá, así, es un color, no es verde ni nada de eso, no. Es así, como que si estuviera, sí, como de espigas. Color así amarillito, clarito, como quemado. ¿Y caminaste por ahí? No, nosotros estábamos acá, de la parte de acá arriba nos mostraron todo eso es el Armagedón. Ahí es donde se decía, ahí es donde está escrito en la Biblia, que dice que ahí es donde va a ser la batalla final. Es un lugar, Armagedón, entonces, no es como la guerra, eso. Pero hay un lugar que se llama no, es Armagedón. el campo, el campo de batalla donde va a ser. Lo que dice Heidi es un valle inmenso, donde van a caber cantidad de personas, porque imagínate que vienen todos los del oriente, todos los ejércitos del oriente, de China, de Rusia, de Alemania, de Turquía, de Irán, de Irak, de Siria, de Armenia. Armenia, no Colombia, sino Armenia. Entonces eso va a ser inmenso. Los ejércitos es numerosísimo. Bueno. Y otro dato que no tiene que ver con esto del Armagedón, sino que a mí se me pasó decírselos, creo que fue en la clase pasada, cuando estabas hablando que veíamos Apocalipsis y hablabas del Éxodo también, cuando Dios le dio que descendió al monte Sinaí para darle las tablas, los 10 mandamientos a Moisés, que él se descendió y el fuego, la zarza, el monte Sinaí, o sea, es algo curioso, es quemado, él nunca más le volvió a salir pasto ni nada, está quemado de fuego, quemado, negro, sí. Y curioso, nunca más, él no volvió a reverdecer ni nada de eso, él es negro. Ah, pero negro, como si cuando uno hace... Cuando se quema, es todo oscuro. Interesante, ¿no? Bueno, entonces el versículo, entonces ahora sí, dice entonces, léelo, María Eugenia, versículo 16. 17, perdón. Ahora vuelve otra vez el séptimo ángel, que es el último. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, violento terremoto. Entonces, espérate. Ahí el 17
¿Qué pasó en el 17? El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Esa voz es del Señor. Se acabó. Así como Él en la cruz dijo, consumado es, así dijo aquí, se acabó. Esto ya no hay nada que hacer. Ya, el que fue, fue, y el que no, ya los tengo. Sí, ya no hay chance de nada. Y sobre el aire fue donde Él derramó esa copa. Ese juicio se acabó. Ahora sí el 18. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se ha sentido un terremoto de tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber la copa llena del vino del furor de su castigo. Bueno, entonces va a haber un gran terremoto. Ustedes han tenido temblores, han estado en ciudades donde Armenia, Quindío, es una ciudad donde es muy de temblores. Hubo un temblor muy fuerte y Armenia casi se acaba, pero es que los de Armenia son esos, sí, en una semana se levantaron y eso hicieron la ciudad, y Armenia es llamada la ciudad milagro. Después del terremoto de Armenia, la ciudad quedó preciosa. Esa ciudad es hermosísima. Y hubo terremotos en Popayán, hubo terremoto en Chile, ha habido terremoto en Guatemala, ha habido terremotos en Haití. El de Haití fue terrible. El de Haití fue, casi se acaba el país. El de México. El de México. También. En California. California también es una tierra donde dicen que es toda esa zona de la parte pacífica, porque en Chile también, toda esa parte pacífico es tierra de terremotos. California es catalogada como los grandes terremotos y todo. Pero aquí en la Biblia dice que nunca ha habido un terremoto como el que va a haber en esta gran tribulación. Y va a haber relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Tenaz, ¿no? En el versículo 19 dice, la gran ciudad se partió en tres. O sea, se divide en tres la gran ciudad y las ciudades de las naciones se desplomaron. Claro, pues se acaban, se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. O sea, le da de la misma medicina que nos dio a nosotros. Entonces, es así como Dios en este momento lo que está haciendo es venganza, es juicio, es ira y es furor. O sea, si queremos ver a Dios bravo, aquí es donde lo estamos viendo bravo. Dice, versículo 20, ¿cierto? Sí, 20, María Eugenia. Entonces surgieron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y maldicieron por esa terrible plaga. Van a matar a la gente. Las islas se van a desaparecer. Cuba, República Dominicana, Haití, Santo Domingo. A lo mejor Florida Japón. También. Dice islas y montañas. Las montañas van a desaparecer. Imagínense ese panorama. Y más encima van a caer granizo, que cada pepa del granizo, 40 kilos. Eso es una piedra. Y con todo eso, o sea, la gente no se arrepentía y no se va a arrepentir, y llega un momento y empiezan a maldecir a Dios por esa terrible plaga. Ese es el capítulo 16. Queda como más claro, ¿cierto?
Veamos Deuteronomio 28:15. Dice. Hacia el de las maldiciones. Es por la desobediencia. Sí. A los que no obedecen. A ver. Si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Del versículo 27, Fidela. ¿Cuál? El versículo 27. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto y con sarna y comezón y no podrás sanar. Ahí está. Esa es una de las copas de la ira de Dios. Las úlceras, dice, con sarna y comezón y no podrás sanar. O sea, no habrá medicina, no habrá médicos, no habrá cura. ¿Cómo puede uno vivir sabiendo con ese comezón, esa sarna, esas úlceras, saber que no hay cura? ¿Ves? Ese es un tormento. Entonces, eso por un lado. Todo el Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, si tienen tiempo de leerlo, porque están todas las plagas de Egipto. Entonces está la plaga de las ranas, la plaga de sangre, la plaga de mosquitos, la plaga de tábanos, la plaga en el ganado, la plaga de langostas, de granizo, la de úlceras. Está en el capítulo 9, el versículo 8. Está. Dice, entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, tomen algún horno puñado de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Entonces, fíjense que las úlceras están relacionadas también en las copas de la ira. Éxodo 7, del 20 al 21. Dice, Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Imagínate uno con harta sed y que vaya a abrir el agua del grifo y le salga sangre. A mí me parece tenaz, o sea, me parece tenaz porque yo tomo mucha agua. Y entonces sí, me parece terrible, o sea, que uno quiera agua y no pueda tomar agua. 7, versículo 8. Ahora mismo me dice mi hija en California que se está quedando un pastor que él sale a las calles a decirle a la gente, ahorita está saliendo a decirle a las personas, mire, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que seguir a Dios, tienen que hacer. Y mire, lo llevaron, creo que a la semana pasada, la policía se lo llevó a la cárcel, lo volvió a salir y él sigue hablando así, él sigue en la calle. Hablando de las personas. Él está cumpliendo la gran comisión. Claro que se está cumpliendo también el ataque a los cristianos. La religión más que va a ser más seguida va a ser es la cristiana. Una de las cosas fundamentales de nosotras como hijas de Dios, todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. O sea, eso muchas veces decimos, Dios mío, ¿por qué? Y a mí, ¿por qué? Hay que mirar qué hiciste en un pasado. O sea, ¿qué sembraste? Si yo siembro amor, yo voy a recibir amor. Si yo siembro paz, voy a recibir paz. Si yo voy a recibir de lo que he dado, yo no puedo, yo siempre he dicho, o sea, si yo doy una cachetada, voy a recibir una cachetada, o sea, es así. Pero prepárense, porque también la Biblia dice que los cristianos
aún obedeciendo, vamos a sufrir. Sí, es verdad. Porque mira cómo murieron todos los discípulos. Sí. Y mira No, pero lo que cristianos. estoy diciendo acá es todo lo que tú siembres, de eso vas a cosechar. Porque muchas personas piensan que todo lo que Dios es justo. O sea, lo que estamos hablando es de la justicia de Dios. Sí. Y que Dios da recompensa a los que son justos. O sea, Dios sabe, conoce mi corazón. Y yo no puedo pretender que Dios, o sea, no sepa algo que yo voy a hacer. O sea, todo está, en todas partes está el Señor y me está viendo. Entonces yo no puedo engañar a Dios. No. Yo no puedo hacer carita de santa y por detrás hacer el papel del diablo. O sea, Dios me está viendo. Entonces, aquí Gálatas es de todo, absolutamente todo lo que tú has hecho, eso es lo que vas a recibir. Eso es lo que vas a recibir. Entonces, no se engañen. De Dios nadie se burla. ¿Ves? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, mis actitudes, mis comportamientos, mis actos, o sea, todo lo está viendo Dios. Dios está viendo la intención de tu corazón. Porque muchas veces nosotras hacemos cosas, mira el Señor cómo estoy haciendo bonito, me aplaude, ¿con qué intención lo hiciste? O sea, no se engañen, de Dios nadie se burla. Una cosa es sufrir obedeciendo y otra cosa es sufrir en desobediencia. Por eso te digo que una cosa es sufrir obedeciendo la palabra y otra cosa es sufrir en desobediencia. Ah, sí, son cosas distintas. Sí. Porque mucha gente pinta un evangelio de que si tú eres cristiana a ti no te va a pasar nada, que tus hijos no te va a pasar nada. No, nosotros vamos a tener aflicción porque estamos en el mundo vamos a tener aflicción, pero no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Claro. Y si siembras, y dice acá, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Entonces lo que Dios nos dice es, miren, coman, la vida eterna es muy importante para nosotras. Nosotras vamos a tener vida eterna. ¿Cuántas estamos sembrando para el mundo o cuántas estamos sembrando para los tesoros en el cielo? ¿Ves? O sea, ¿cuántas veces pensamos más en lo material que en lo espiritual? Más en tener y acumular tesoros en el mundo y no tenemos tesoros en el cielo. Entonces, el Señor nos está llevando como a otro nivel de pensamiento donde alimenten más el espíritu, no alimenten tanto la naturaleza pecaminosa, porque de eso es que van a recibir. Entonces, cuando nosotras pensamos más en el espíritu, vamos a estar más agradando al Señor y menos agradando nuestra naturaleza pecaminosa. Ay, pero si yo quiero, ay, pero si a mí me gusta, ay, pero si yo puedo, ay, pero ¿por qué no? Si yo quiero. Entonces, ¿cuántas veces le hemos preguntado al Señor, Señor, esto es bueno? ¿Te agradaría a ti? Porque una cosa, puede que sea muy bueno, pero que el Señor diga, no, yo no estoy de acuerdo. Ay, pero si yo quiero. Y a veces nos comportamos como esas niñas caprichosas que yo quiero y lo que yo quiera. Entonces, ahí es donde el Señor nos está como, no se engañen, a Dios nadie se engaña. Y también, por ejemplo, últimamente están saliendo a la luz muchas cosas de personas que llevan doble vida. Y Dios está sacando todo a la luz. Otra cosa que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. O sea, a veces no vemos nada. Y hacemos el bien y no vemos nada. Y seguimos así y no vemos nada. Y puede que, ¿cuánto tiempo irá a pasar en donde no veamos nada?
pero el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, que en su debido tiempo. Entonces ahí me acordaba yo de la justicia de Dios, o sea, el Señor va a hacer justicia. Tarde o temprano el Señor no se ha olvidado de lo que tú diste hace 20 años y no recibiste nada. Que queda uno pensando, ay, a mí no me felicitaron, a mí no me dieron regalo, a mí no me dieron, a mí no, no, pero entonces el Señor no se ha olvidado de eso. El Señor está recordando todo, el Señor sabe tu vida perfectamente y sabe con qué intención lo hiciste. O sea, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado, si no nos damos por vencidos. Es, en otras palabras, no tiremos la toalla antes de tiempo, porque llega un momento en que uno dice, pero yo ya no más, o sea, hasta aquí, ya me cansé. Y yo oigo muchas mujeres en ese cansancio, en donde, no, yo ya no, ya lo cogieron a uno de bobito, ¿qué? ¿Ves? Entonces, no, o sea, porque las cosas que hacemos, no las hacemos para el ser humano, no lo hacemos para el mundo, lo hacemos para Dios. Entonces, ahí es otra manera del Señor llevarnos a ese aspecto espiritual donde dice, no te fijes tanto en quién está a tu lado o quiénes te vieron hacerlo o qué recompensa vas a recibir del hombre. Si estás esperando una recompensa del hombre, ya la vas a recibir, pero de mí, o sea, hazlo todo para mí, porque dicen Colosenses, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para nadie en este mundo. Pero es que él no me dice nada, pero es que le hago la comida bien rica y ni siquiera la prueba. No te canses de hacer el bien, o sea, en el momento que tú insiste, perseverancia es muy importante en nuestra vida espiritual. Perseverar, ser constante, paciente y esperar en el Señor, que tarde o temprano el Señor sabe, el Señor te ha visto y eso, Él no se queda con nada. Y lo ve uno aquí en su justicia, o sea, el Señor no se queda con nada. Todo lo que esta gente hizo lo va a pagar tal cual. ¿Por qué? Porque el Señor lo tienes ahí apuntadito. Todo lo tiene apuntado. ¿Ves? Entonces, otra cosa que vemos es Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, 21. No tomen venganza. Sí. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien. ¿Sí? ¿O sigo? Sí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Sí. Eso es una tarea que en nuestra carne nosotros diríamos que eso es muy difícil. O sea, uno siempre tiene como ese sentimiento o esa emoción de que si me la hicieron, yo o guardo rencor o miro a ver cómo me vengo o le hago lo mismo. Pero el Señor nos cambia. O sea, el Señor nos cambia, nos renueva la mente y dice, no, no es así, no es como tú estás pensando. La manera mía es que me dejes a mí ese problema, yo voy a protegerte, yo voy a hacer venganza, usted no tome venganza, porque en las manos de Dios está la venganza, o sea, mía es la venganza, yo pagaré, o sea, yo soy tu papá. Yo te voy a defender, yo te voy a recompensar, no hagas nada. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? En lugar de preocuparte y enfocarte en qué es lo que vas a hacer o cómo le haces lo mismo o de qué forma le pagas, lo que tú tienes que hacer es, si el enemigo tiene hambre, dale de comer. No, pero ¿por qué no me pone otra tareita menos difícil? No, sí, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. ¿Y sabes qué más vas a hacer?
que no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal, con el bien. Si te hicieron mal, tú vas a hacer el bien. Si a ti te dijeron cosas negativas, feas, que te dolieron, tú en cambio vas a decir cosas que van a bendecir, que van a elogiar, que van a edificar a esa persona. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir re mal, porque va a decir yo todo lo que he dicho de esta persona y en cambio ella no habla sino cosas hermosas mías. Ahí es donde dice el Señor, no, actuando así harás que se avergüence de tu conducta. Y mira que todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Uno no pensaría así, porque uno dice, en mis fuerzas no soy capaz. O sea, no soy capaz de abrirle la puerta a mi enemigo, darle de comer. No. Pero cuando Dios nos dice algo, nos pide algo, después te vas a sentir diferente. Vas a sentir que marcaste la diferencia, que no eres tú. O sea, ahí es donde tú dices, por mí, yo no lo hubiera hecho. Pero no soy yo, es Dios. Entonces ahí es donde uno dice, wow, o sea, esto yo sola no lo haría. Pero mira cómo nos enseña Dios a actuar de diferente manera. De diferente manera a la del mundo, porque el mundo actúa reaccionando mal con mal. O sea, a mí me la hacen, yo también la hago. A mí me dicen, yo digo el doble. A mí me pegan, yo le pego. A mí me dicen groserías, yo le digo 3 y así, ¿no? Pero Dios dice, no, no es así. Es con el mal, lo vences con el bien. Haz la prueba y te vas a sentir que realmente estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver Sofonías 1, 14, 15. Sofonías. Dice, ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Entonces, ¿qué va a pasar el día de la gran ira del Señor? Lo que Sofonías vio fue lo que una de las copas nos mostraba. ¿Se acuerdan que decía que el estruendo del día del Señor será amargo y aún más valiente gritará? Día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Cuando llegó el ángel al templo del anticristo, de Satanás, todo empezó a nublarse y va a ser todo en tinieblas. Todo va a ser así. El sol ya no va a ser el mismo, la luna ya no va a ser la misma, ya no va a haber lo que nosotros vemos. Ese sol radiante por la mañana, eso se va cada vez más a desaparecer. La luna ya no va a alumbrar como lo hace ahora. Entonces ahí Sofonías ya estaba, él ya había visto eso. Vamos a Marcos 13, 24. Imagínense el sol oscureciéndose y la luna ya no dará ese resplandor. Entonces, Marcos. Y Marcos, en Jesucristo también lo profetizó en Marcos 13, 24. Dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. No brillará más la luna. Imagínense eso, o sea, es que si uno se pone en la película. Entonces, bueno, ya para terminar, miremos Mateo 10, 1, para ver cómo esos espíritus malignos que salen de la boca, tanto del diablo como del anticristo y del falso profeta,
Todo lo que van a decir son cosas sucias, perversas, malignas, inmorales, y siempre van a siempre tienden a convencer a las personas a que hagan lo malo, a convencer, a engañar a las personas. Pero nosotras Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios. Nosotras también tenemos que pedirle al Señor, y el Señor nos puede dar ese don, el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento. En donde hay un espíritu maligno en una persona. ¿Se acuerdan que yo les mandé un video la semana pasada de un muchacho en Cali? Un muchacho en Cali que lo cogieron y el tipo decía unas cosas horribles. Ahí hay un espíritu maligno. Claro, ahí hay un tipo que está poseído por un demonio. Entonces dice Mateo 10:1, y nosotras como hijas de Dios ya tenemos esa capacidad, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera todo demonio y tener el discernimiento para distinguir esto es algo natural o esto es algo espiritual. Cuando hay problemas entre parejas, padres e hijos, amigos, ¿esto es natural o esto es espiritual? Y muchas veces es espiritual. El enemigo quiere matar, robar, destruir familias. Y si nosotras somos hijas de Dios, familias cristianas, lo que quiere el enemigo es que nosotros nos dividamos. Él no quiere ver parejas unidas, él no quiere ver que nuestro esposo y nosotras estemos felices. Como, no, peleen, disgusten, ¿no? Que haya división, que haya pelea, porque él sabe que si uno echa fuera demonios, dos echan el triple, ¿ves? Cuando estamos unidos, cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, nosotros somos guerreros, pero fortalecidos espiritualmente. Cuando nosotras estamos divididas de nuestro esposo, cada una por su lado, cada una pensando una cosa, yo pienso blanco y el otro piensa negro, ahí el enemigo ganó, el enemigo está. Sigan peleando que van bien, así como van bien. Entonces nosotras tenemos que tener mucho discernimiento para decir, no, esto es del enemigo. El enemigo quiere separarnos, dividirnos, que haya conflictos, que haya peleas, que haya... Entonces, una mujer sabia edifica su casa. Y por entonces... eso Efesios dice que la guerra no es contra carne, sangre, es espiritual. Madres e hijos discutiendo, peleando, riñas, ¿no? Entonces, alguna tiene que decir, no. Aquí lo que está pasando es que el enemigo está ganando. Entonces, alguna tiene que decir, yo no. Entonces, si yo no peleo, pues, para pelear solo, no. O sea, para pelear se necesitan dos. Y si yo no estoy peleando, pues entonces no hay pelea. ¿Ves? Y gané. Y ganó el Señor y no el enemigo. Porque esto es espiritual. ¿Ves? La guerra. Él quiere guerra, él quiere robar la alegría, él quiere robar la armonía en la casa. Entonces quiere dividir a la familia, quiere que haya discusión. Entonces nosotras tenemos que estar alerta, porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Tenemos que ser sabias en eso. Entonces, ¿qué les dije yo, Mateo? Mateo 10:1. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 10:1 reunió a sus 12 discípulos, ¿sí? Sí, ese. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ajá. ¿Ves? Tenemos esa autoridad de parte de Dios. El Señor nos la ha dado. Entonces, no es unas poquitas. ¿Cuántas de nosotras nos consideramos discípulas de Jesús? A ver.
Carolina, ¿y cómo uno saca los demonios? ¿Puede decir la sangre de Cristo, sangre de Cristo? En el nombre de Cristo Jesús, tú le pides discernimiento al Señor. Cuando el Señor te muestra que hay un espíritu de división, de contienda, de pelea, en el nombre de Jesús, tú tienes que estar bien. O sea, estar bien es con las cuenticas corticas con el Señor, ¿sí? Porque donde hay pecado, el Señor no está. Entonces, si tú estás bien con el Señor y estás contenta con el Señor y el Señor está bien contigo y todo, o sea, tú en el nombre de Jesús echas fuera todo demonio y el demonio se tiene que ir. Porque tú le ordenas, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús como hija de Dios. Pero uno lo dice en voz alta. Sí, claro. Porque el demonio no puede saber nuestros pensamientos, ¿verdad? No. Tienes que echarlo como un perro. Como un perro. Como un perro cuando se te entra a la casa y te ensucia la casa en la calle, viene de la calle con esas patas todas cochinas, sucias, embarradas, y tú tienes el sofá limpio, blanco, y se te montó en el sofá. ¿Tú qué le dices? ¡Ya, perro! Un perro asqueroso, lárguese de aquí, cochino, ¿y qué está haciendo aquí en mi casa? Asqueroso. Y coges un palo de la escoba y lo coges y lo sacas a patadas. Así hay que sacar al enemigo. Sin gritar mucho, pero... Sí, hay que tener mucho cuidado. En el nombre de también, Jesucristo. Porque sordo no es. Sangre de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo y en el con poder, autoridad. Ajá, con autoridad. O sea, que hay cosas también. Porque hay muchos, hubo apóstoles donde, ¿qué pasó? O sea, nosotros tratamos de sacar espíritus y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no estaban en obediencia con el Señor. ¿Yes? Por eso es muy importante uno estar todos los días examinando nuestro corazón, estar bien con el Señor, y el Señor hace eso. O sea, igual que los padres que le dan mal ejemplo a los hijos, entonces quieren que los hijos los respeten. Exacto, sí. ¿Entiendes? Sí, algo así. El enemigo sabe quiénes son y quiénes no son. Entonces, no por mucho gritar, el enemigo se va. Hay unos que totean de la risa y dicen, usted me está ordenando a mi hija. Ay, Dios mío, yo la vi la otra vez saliendo de por allá, de ese barcito de allá, y estaba más borracha, mijita, y usted me está ordenando a mí qué hacer. Entonces, ahí es donde se burlan de uno, donde dicen, ¿y usted quién es como para mandarme a mí a echarme de dónde? ¿Qué me está diciendo? Pero si estamos en orden con el Señor, pues tenemos la autoridad y el enemigo tiene que irse. Hubo un pastor que estaba echando un demonio y el demonio le dijo, tú que estás en adulterio me estás... Sí, exacto, sí, estamos en pecado. Sí, por eso todos los días uno estar en orden. La alabanza también. Hemos hablado de las armas del enemigo, o sea, contra el enemigo. La alabanza es fundamental. La alabanza echa fuera al enemigo porque Satanás no resiste que nosotras estemos adorando al Señor, que estemos dándole atributo a Dios, ni la gloria ni la honra a Dios. Entonces eso es guerra, ¿no? Entonces Marcos 1:23, ¿qué pasó? Ahí también, Marcos 1:23. Por eso el caso de Colombia es tan delicado. Nosotras como cristianas, no pelear con el que aquí, que allá, que usted de qué bando es, que usted de acá, que usted... No, es espiritual. ¿Ves? Por eso las oraciones tienen que ser... La Biblia dice que la maldad se iba a multiplicar. Entonces, el hijo mío, yo le explico, yo le digo, no, es que no es la culpa del presidente, es que la maldad está escrita en la Biblia. Que la maldad se va a multiplicar. Pero hacer guerra espiritual. 1:23, ¿qué dice? Dice, 1:23. de repente, en la sinagoga, un hombre que estaba
poseído por un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. ¿Te das cuenta cómo saca el demonio Jesucristo, Tita? Cállate. O sea, está hablando, cállate. Ese es el discernimiento. O sea, aquí no me está hablando Tita, aquí me está hablando Satanás a través de Tita. O sea, me está diciendo cosas que yo sé que no debe ser y que Dios no me está diciendo. Entonces, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de, porque hay espíritus de división, espíritu de contienda. Entonces, todo eso hay que discernirlo. Y por eso hay que pedirle al Señor el don de discernimiento de espíritus. El Señor te lo puede dar. Y nada. Y en 2 de Tesalonicenses 2:11, 2 de Tesalonicenses 2:11, les voy a leer desde el 5. Dice: ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. El versículo 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Ahora voy al versículo 11, dice: por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Habrá un momento en donde Dios va a permitir que el engaño continúe en estas personas y ya no se arrepientan más. O sea, ya están tan encallecidas que el espíritu de maldad los va a coger y el engaño ya va a hacer que ya no resisten la verdad. O sea, ya no hay verdad. Porque es un estilo de vida, ya es un estilo de vida. Sí, ya es la mentira, el engaño, y así viven en ese engaño. Entonces, bueno, este es el capítulo. ¿Les gustó? Sí. Se está poniendo cada vez mejor, ¿sí o no? De saber que ya, o sea, empieza la guerra, la batalla, y nosotras estamos con el Señor.